Dios les bendiga mucho a todos y cada uno de los que están en este hermoso día, hoy compartiendo con nosotros este tema. El tema que nos convoca el día de hoy es conociendo el ministerio quíntuple. Gracias por tener esa deferencia, ese espacio y permitirnos organizarnos por acá. Creo que es un tema sumamente interesante y más que interesante también importante, yo diría. Eh, entonces nosotros vamos a comenzar el día de hoy con compartiendo la pantalla. Ahí está en pantalla. El versículo que vamos a leer está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Vamos a buscarlo y vamos a iniciar. Quiero, por favor, que cualquiera que desee compartirnos una opinión, igual que tenga alguna pregunta, puede hacerlo de manera automática. Amén. Entonces leemos el texto que nos convoca para el día de hoy. El ministerio quíntuple. Mire qué dice. Y él, hablando de Jesús, él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tremendo. Tremendo esto. Aquí nosotros tenemos los 5 ministerios nombrados. Realmente de eso se trata. Ahora nosotros vamos a ir a través de todo este texto y a ir desglosando de una manera simple, clara, pero contundente todo lo que tiene que ver con estos 5 hermosos ministerios que representan a Jesús de alguna manera. Entonces, estamos arrancando, vamos a ver la estrategia del cielo para edificar un cuerpo maduro y funcional en la tierra. O sea, es a través de los 5 ministerios, eso es claro. Yo bendiga a Guadalupe que está acabando de entrar a la sala. Dios lo bendiga más, Dios lo bendiga a todos. Entonces dice de esta manera, fundamento bíblico, como ya hemos leído. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio quíntuple es un regalo de Cristo resucitado a su iglesia, no una invención humana. Esto es importante, sobre todo porque hoy en día se habla mucho o se cuestiona mucho algunos ministerios específicos. Para ser concreto, por ejemplo, el ministerio del apóstol, el ministerio profético también, aunque hay algunas disyuntivas que para nuestra época deberían ser ajustadas acerca de estos ministerios, sobre todo el ministerio profético. Hay algunas situaciones que se dan dentro del pueblo de Dios que no cumplen con algunas prescripciones bíblicas. Pero nosotros vamos a hablar más adelante acerca de esto. Ahora bien, lo cierto es que los 5 ministerios fueron escogidos y dados por Jesús a la iglesia para que la iglesia pueda fluir de una forma abierta, simple, pero sin detenimientos. Y cada uno de los ministerios cumple una función. Y esto es sumamente interesante porque hoy en día nosotros hemos creído que algunos ministerios son más importantes que otros, o algunos ministerios son los jefes de otros. Y no se trata de ser jefes, o tampoco se trata de ser más grande que otro. Realmente Dios nunca
ha traído ningún tipo de ministerio para engrandecer a los hombres, sino para fortalecer el cuerpo de Cristo. Este es el propósito principal. O sea, que esto no es una invención del ser humano, sino que es el mismo Cristo quien ha instituido para que Él sea el protagonista, naturalmente. Entonces, el propósito de los 5 ministerios, reitero una vez más, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, dentro de lo que es el ministerio, por ejemplo, el evangelista, por ejemplo, representando con los 5 dedos de la mano, les pudiera presentar en este momento, por ejemplo, cómo funcionan, ¿no? Vamos a verlo un poquito para que ustedes puedan ver cómo funcionan. Este dedo que representa al evangelista, el evangelista es quien sale a las calles para buscar las almas. Bien, luego que el evangelista sale afuera, busca las almas, viene donde el pastor y le entrega esa alma. ¿Qué hace el pastor? La apacienta. Entonces el pastor se la entrega al maestro después de apacentarla. ¿Qué hace el maestro? El maestro la enseña. De hecho, uno de los principios bíblicos es que el pastor, por naturaleza, sea maestro y evangelista. O sea que casi siempre el mismo pastor se denomina pastor, pero también cumple ambas funciones. O sea, tanto la de maestro como la de evangelista. Pero bueno, haciéndolo de forma como si estuviesen divididos, decimos lo siguiente. El evangelista busca el alma, se la lleva el pastor la alimenta, la apacienta. Luego se la lleva el pastor al maestro, quien le enseña. Y luego, entonces, este se la lleva al profeta. ¿Para qué? Para que lo guíe, porque la palabra profética viene para guiar. Entonces, para darle propósito, ¿no? Para guiarle en medio del camino. Ahora, luego viene y se la trae al apóstol. El apóstol embaraza de cara al propósito eterno de esa alma. O sea, trae una palabra que embaraza a esa persona de cara a su propósito, la inspira para poder ejecutar su llamado. Sumamente interesante. El maestro, el profeta, el evangelista, como la iglesia en general, siempre van donde el pastor para ser atendidas, pero el pastor va donde el apóstol, donde es atendido. O sea, el apóstol, el pastor brega con la iglesia, vamos a decirlo así, o trabaja con la iglesia, para utilizar una palabra un poco más cotidiana, y el apóstol trabaja con el pastor. Ahora, cada uno de estos ministerios son importantes. Los 5 ministerios, como expresión del carácter de Cristo, naturalmente, cada uno expresa a Cristo de alguna manera. Entonces, cada uno de los ministerios, de los 5 ministerios, revela un aspecto del corazón y la misión de Jesús. Ministerio expresa cómo, o sea, a Cristo como la primera imagen simbólica, el apóstol. Vamos a iniciar con el apóstol. Mire qué interesante. Voy a compartirles pantalla una vez más. Mire qué interesante. El apóstol. ¿De dónde viene la palabra apóstol? Vamos a detenernos aquí un poquito. Y cuando nosotros vamos desde su concepto etimológico, ¿qué hacía? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la función? Cuando nosotros nos vamos a la palabra original, desde el griego se dice apostellos, traducido es enviado.
Y eso lo utilizaban los emperadores de manera específica para varias cosas. En algunos de los casos ellos eran los que iban delante cuando tenían que organizar el camino del emperador para una obra específica. También ellos funcionaban como espías. Espías, cuando el emperador deseaba ir a conquistar una ciudad, estos apóstoles se adelantaban e iban a aquellos lugares y veían los puntos débiles de aquella ciudad y veían las cosas que ellos debían de hacer, pero también las cosas que ellos debían de evitar, porque su propósito era conquistar la ciudad. Entonces en ellos estaba aconsejar al emperador de qué estrategia debían de utilizar para conquistar. O sea, los apóstoles eran enviados para preparar un terreno de conquista. Impresionante esto. Impresionante. Entonces, ellos eran los que organizaban todo el proceso de conquista y guiaban, así fuese, al mismo emperador en las cosas que debían hacer o dejar de hacer. O sea, ellos daban el consejo porque ellos conocían el terreno de primera mano. Para eso fueron a reconocerlo, a verlo, a estructurar una estrategia. Entonces, eso hacía un apóstol. Ejecutar una misión, enviado, en este caso, ¿no? Cuando hablamos desde el concepto bíblico, enviado desde el cielo y por una autoridad terrenal, por Dios en la tierra, arranca obras del diablo y establece las de Dios. Esto hace un apóstol. Entonces, ¿qué características normalmente tiene un apóstol? Lo primero es que en un apóstol se manifiestan los 5 ministerios. Los 5 ministerios se manifiestan en la vida de un apóstol. Esto es muy importante. Y como en la misma Biblia nosotros podemos ver, eran personas, por ejemplo, que, como el apóstol Pablo, que tenemos ahí, sobre todo vivos ejemplos de cómo iniciaba iglesias, preparaba a personas, dejaba a personas monitoreando o dirigiendo la iglesia y luego continuaban en su obra, porque a eso los había enviado el emperador del cielo, ¿no? Entonces, esto hacían los apóstoles. Iban a una ciudad y la conquistaban, como el mismo Pablo conquistó espiritualmente, donde dejaba iglesias establecidas, como en Filadelfia, como en Éfeso, como en Corintios. Y bueno, quiso hacerlo en Roma de manera a correspondencia. Piensan nuestros sabios que él fundó la iglesia de Roma, o sea, por escrito, porque nunca pudo llegar, aunque deseaba estar en Roma y en España, las cárceles no se lo permitieron. Pero sí creó muchas iglesias y preparó ministros que estuvieran a cargo de esas iglesias. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen de un apóstol, estamos viendo desde el punto de vista del evangelio contemporáneo la figura más elevada, donde es una persona que va a lugares, reconoce el terreno, inicia una obra, prepara a otros ministros para colocarlos en esos lugares, naturalmente guiado por Dios, y luego continuar en esa obra. Aparte de que precisamente por esa razón es que Él le da cobertura a esos pastores o ministros que les imparte de la unción del Espíritu Santo y dejarlos plantados allí. Entonces, esa es la visión del apóstol, ¿no? Desde el punto de vista bíblico, sobre todo, y son cosas que nosotros vemos en el día de hoy, las experimentamos. Luego vemos la imagen del profeta. El profeta, bueno, Jesucristo, como les digo, es quien cumplió sobre todo todos estos ministerios
y cada uno de ellos es un departamento de la esencia del Mesías impartida en nosotros. Es como si Él se hubiese dividido en toda su iglesia, impartiéndole a cada uno un don. Por eso dice, uno instituyó apóstoles, profetas, etc. Entonces, el profeta, que sería nuestra segunda nuestro segundo tema, vamos a decirlo así, ¿no? El apóstol. La función principal del profeta, es que es la voz de dirección divina. Interpreta la voluntad de Dios para el presente atalaya. Ojos del cuerpo, un vocero. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, desde el concepto más simple de la palabra profeta, en este caso que es Neví. Neví significa profeta. Hay otras palabras que también se refieren al profeta. De hecho, en la Biblia hay aproximadamente 5 palabras que se refieren al profeta. Pues el profeta recibe su profecía de diferentes formas y en diferentes dimensiones. Ahora bien, dentro del concepto de profeta también está lo que es el vidente, que nosotros conocemos desde el hebreo como roé. El profeta tiene visiones, el vidente, el profeta tiene visiones, el vidente tiene sueños. Ahora bien, una visión profética no necesariamente tiene imagen. Eso es importante que podamos entenderlo, porque cuando un profeta es inspirado a través de una visión espiritual, no necesariamente tiene una imagen visual, sino que es a través de sus sentidos que percibe la voz o puede ser la imagen de Dios, como en el caso, por ejemplo, de Samuel. Dios le habló, Samuel. Él no sabía que se le estaba revelando Dios hasta que él no fue donde Elí le expresó lo que estaba experimentando, ¿no? Él estaba percibiendo la voz divina a través de una experiencia profética. Entonces, ahí dentro de lo que es el profeta hay mucho contexto. Ahora bien, la pregunta más que todo acá es, ¿existen los profetas el día de hoy? ¿Sí o no? Y la respuesta definitiva es que sí. Claro que sí. Claro que hay hombres y mujeres. Si usted va en todo el libro del Nuevo Testamento, nos habla de la profecía y habla y dice que habían profetas a quienes Dios les revelaba cosas impresionantes. No voy a hablar ni voy a citar porque no es un tema exclusivo de profecía el día de hoy, sino que estamos tocando estos temas de manera esporádica para sustentar nuestro tema. Entonces, definitivamente sí. Ahora bien, cabe destacar, la profecía mesiánica ya no está en vigencia. La profecía mesiánica ya no está en vigencia. ¿Por qué? Porque el Mesías vino. Y todo lo que tiene que ver con la manifestación del Mesías en los días venideros, cercanos a el final de los tiempos, ha sido expresada en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la profecía mesiánica terminó con el profeta Juan. Ahora bien, eso no quiere decir que la profecía como don o ministerio, porque son dos cosas diferentes, no es lo mismo tener el ministerio profético que operar en el don profético. Hay hombres que pueden operar en el don profético, pero hay hombres que tienen un ministerio, y eso son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, yo no soy profeta de ministerio. Yo, si el Señor lo prefiere en un momento determinado, bajo una necesidad, Él puede usarme en el don profético. Pero el profeta de ministerio es aquel que se dedica al ministerio profético y alcanza un nivel muy elevado
en lo que es la profecía. Entonces, ¿tenemos hoy profetas? Claro que sí. ¿Tenemos profetas mesiánicos? Definitivamente no. La profecía mesiánica terminó con el Mesías, o sea, con Juan, para ser específico. Entonces, pero sí está la profecía, está don de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento, que todo eso converge en lo mismo. Tiene que ver con ver a través del espíritu o discernir o percibir espiritualmente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos hoy? Bueno, varios problemas. Primeramente, que hay muchas personas que están hablando inspirados por sus emociones, y también hay una gran parte del pueblo que no hace su diligencia en escuchar a la voz de Dios de manera personal, buscando a Dios de una forma constante, y desea depender de la visión y de la profecía de otros, no sabiendo a veces cómo los otros están verdaderamente con Dios. Y sobre todo como estamos en estos tiempos, que hay un muy poco manejo de qué es profecía verdaderamente. Sobre todo la profecía con el estilo bíblico. Ojo con esto. Todo estilo profético que sea pasado a través del sedazo bíblico y no pase, no es profecía. Eso es muy importante entenderlo. Toda profecía o todo estilo profético que no pase el sedazo bíblico es cuestionable. Entonces, hoy en día, la gente está necesitada, deseosa, ansiosa por una palabra profética, pero no se organiza para buscar la presencia de Dios y recibir de primera mano esta gran bendición. Entonces, el día de hoy, la realidad es que hay muchos que se llaman ser profetas y muy pocos, sobre todo, muy pocos que son profetas verdaderamente. Y eso me lleva a los tiempos de Josafat, de Acab y de las profecías. Habían 400 profetas de Baal y había un solo profeta de Jehová. Y yo creo que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero bueno, no estamos solamente definiendo el ministerio profético. Dijimos que la profecía es como una señal en el camino, en el pavimento, o sea, en la calle. Es como esa señal que es una flecha que nos dirige hacia el propósito divino. Siempre la palabra profética vendrá o para dirigirte al propósito divino o para recordarte el propósito divino, y en ese proceso apacentar tu corazón y alentarlo en la fe, pero siempre dirigido al propósito. Por eso la palabra profética es como una flecha en el pavimento que te guía hacia la mente y propósito de Dios. Entonces, la profecía es el ojo de la iglesia. Para que el ministerio profético sea manifestado, se necesita de manera obligatoria, indispensable, un nivel de oración y de consagración muy elevados. Y no solamente un nivel de oración y consagración elevado, sino constantes. Esto es muy importante. Entonces entramos en lo que es la parte de el evangelista. El evangelista vamos a ver. Función principal del evangelista: el buscador de almas, extiende el reino, moviliza el evangelismo, pescador, trompeta, o sea, es aquel que lleva las buenas nuevas del evangelio. Creo que esto es claro, que lleva un mensaje evangelístico, un mensaje de salvación. Naturalmente, el evangelista se manifiestan muchas señales y milagros. En algunas ocasiones, pues es una persona que tiene una unción de trabajar en terrenos muy áridos, sobre todo donde hay
mucha operación demoníaca. Por eso, uno de los primeros ministerios del evangelista es la oración y el ayuno para tener autoridad sobre los demonios, pues ellos son los que atan las almas mental y físicamente, trayendo muchísimas dificultades para que las personas no puedan acceder al mensaje de la salvación. Entonces, esto es claro, es la trompeta de la iglesia, el que busca las almas. Luego está el pastor. El pastor, esto me acuerda el dulce cantor de Israel. ¿Cantor o pastor? El salmista David. La función del pastor es el cuidador y guía, acompaña, alimenta y sana a las ovejas. Sabio de corazón, que alimenta por medio de la palabra. Un líder que tiene en su cabeza la capacidad de ver, escuchar y finalmente hablar. Fíjese que en el caso del pastor hay algunas capacidades que deben de ser, que son vitales. Cada uno de los ministerios, por ejemplo, como mencionábamos, el evangelista es el que lleva una palabra evangelística, el que es acompañado incluso a veces el ministerio de liberación, sobre todo. La liberación es básica en todo el proceso del evangelismo. Ahora bien, en el caso del pastor, el liderazgo es el tema. Es el tema principal. Para eso, Dios tiene que transformar el carácter del líder, o sea, del líder, del pastor líder. Porque un pastor, si no tiene características de liderazgo, no puede dirigir. Y otra de las cosas que debe de tener es que debe también ser maestro. Debe de enseñar. El pastor debe de enseñar y debe de tener amor por las personas. Amor por las personas. Y en este caso, tiene que aprender lo que es el consejo. Tiene que crecer en lo que es la parte de dar la palabra, en todo el sentido de la palabra. Valga el pleonasmo, no solamente pararse en el púlpito y declarar un mensaje de aliento, sino cuando está solas con el miembro, con la oveja, aprender a darle una palabra, un consejo, guía a través de la palabra de Dios, un alimento espiritual. Entonces todas estas son cualidades, capacidades que debe de cumplir el pastor. Entonces vamos con la última imagen simbólica de nuestro estudio del día de hoy, que es el maestro. Yo sé que quizás ustedes tengan algunas preguntas al final. Me encantaría escucharlas y me encantaría que las vayan escribiendo si las tienen. Así nosotros podemos trabajarlas. De hecho, luego pudiésemos hablar del ministerio sextuple en alguna ocasión. Ese es uno de los secretos de ese mismo texto que no aparece a simple vista. Pero bueno, el maestro tiene una función. El que revela la verdad, imparte doctrina y fundamento bíblico, lámpara, constructor. Esto es importante. Miren, hoy en día la figura del maestro es más importante que todo. De hecho, y quiero hacer hincapié en esto, más importante que la del predicador. Y esto se los digo como pastor y se los digo con toda el alma. Y se los digo para que aprendan a amar la enseñanza. ¿Por qué hoy en día es más importante el maestro
hay una necesidad muy grande que el mismo pueblo no lo sabe. El mismo pueblo no lo entiende, no lo sabe y no lo busca. Yo les voy a explicar. Si nosotros hacemos una cumbre y traemos un predicador, se llena la iglesia. Pero si nosotros traemos un maestro, vienen 2 o 3. Vienen 2 o 3. ¿Cuál es la diferencia? El predicador o los predicadores que nosotros tenemos hoy en día, y quiero hablar así, abiertamente, sin tapujos, sin miedo, porque lo que quiero no es hablar mal o resaltar algún punto negativo de manera específica, aunque lo haga, sino apuntar a una necesidad intrínseca, urgente de la iglesia actual. La iglesia actual carece de doctrina. La iglesia actual carece de enseñanza. La iglesia actual prefiere predicadores, en su mayoría, que exalte la emoción y que traiga palabras positivas. La iglesia actual no está educada. Normalmente, un sinnúmero de personas que va a la iglesia, pero no sabe cómo funciona la iglesia. No sabe, no conoce las reglas de la iglesia. No sabe, y por cuanto no sabe, casi siempre las iglesias funcionan mal. ¿Por qué? Porque no prestan atención a la enseñanza. Y pudiese mencionar muchos ejemplos. Por ejemplo, la doctrina básica de las enseñanzas de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas simples, sencillas. La iglesia debe de saber que cuando se toma Santa Cena, las personas que están en pecado no deben de tomar Santa Cena. Los inconversos no toman Santa Cena. Pero a veces hay personas que osan de tomar Santa Cena. Y a veces por el criterio o por la crítica de otras personas, toman la Santa Cena, no importándole lo que piense Dios y sí lo que piensa la gente. Sepa que el que toma Santa Cena en pecado, juicio come para sí. Y estas son cosas básicas. Son palabras duras, pero son sencillas. La gente quiere que todo el mundo entre a la iglesia y que se le dé Santa Cena a todo mundo. Porque necesitamos apaciguar o añoñar las niñerías de todo el que quiere. No funciona así. Hay que hacer las cosas por las reglas, como la Biblia lo manda. La gente entra a las iglesias, pone chicles debajo de los asientos, habla en medio de la predicación, hace bulla cuando está afuera. Todas esas son cosas que no deberían existir en la iglesia, que se enseñan en el tiempo de la enseñanza. Yo estoy mencionándole algunas cosas. La gente ha perdido, por ejemplo, el respeto por el altar, que son cosas muy importantes. Son cosas que se deben de mencionar. La gente, por ejemplo, hay tantas cosas que se deben de mencionar, que son importantes, que es el bautismo del Espíritu Santo, qué son los dones del Espíritu Santo, cómo operan, cómo crezco en un don, cuál es mi don. Todas esas cosas la iglesia no sabe. ¿Qué es el hablar en lengua? ¿Cuándo debo hablar en lengua? ¿Por qué puedo hablar en lengua? ¿Cómo debo hablar en lengua? ¿Cómo interpretar una lengua? ¿Cómo yo sé si tengo el don de interpretación de lengua? ¿Cómo mantener el orden dentro del servicio? ¿Cómo debo de actuar cuando tengo una oportunidad en la iglesia? Si me dan una oportunidad para hacer algo y me tomo 2 o 3 o 4 oportunidades, ¿cómo debo de respetar el tiempo del culto? Todas esas son cosas que nosotros hacemos diario. Ojo con esto, no estoy hablando solamente para la iglesia, porque esto lo estoy grabando porque voy a empezar a subir algunos contenidos en algunas plataformas y esto lo estoy grabando
no solamente para que lo escuchemos acá, sino para que muchas más personas puedan acceder a esta información. Entonces, ¿qué es lo que hace un maestro? El maestro agarra al miembro de la iglesia y le enseña orden, disciplina y corrección. Pero la mayoría de la gente dentro de las iglesias quiere utilizar la afinidad que tiene ciertos líderes o con el pastor, la amistad, para pasarse por encima las reglas y que se le permitan las cosas que ellos quieren porque ellos son quienes ellos son. Y así no funciona. Cuando usted entra en la iglesia, tiene que aprender que las reglas tiene que cumplirlas. No importa quién usted sea y lo grande que sea, sobre todo si es grande y es líder, primero tiene que cumplir las reglas de la iglesia. Pero estas cosas, la mayoría, el 80% de la iglesia no las sabe porque a la enseñanza la gente no entra. Y tenemos un sinnúmero de gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que vive haciendo un lote de cosas, un sinnúmero de cosas que nada tiene que ver con las instrucciones de la palabra de Dios, pero son cristianos. Son gente que ama a Dios, que va a la iglesia, que son bautizados, que toman oportunidades, pero siguen cometiendo una y otra vez los mismos errores. ¿Por qué? Porque no han aceptado la enseñanza. A mí me parece sumamente interesante cuando usted va a la Biblia. En muy pocas ocasiones dice que Jesús predicó, dice que enseñaba. Yo lo reto a usted que me busque en la Biblia cuando Jesús predicaba. Dice que enseñaba doctrina. Ahora bien, muchos no estamos listos para esa conversación porque queremos seguir en el desorden. El orden en la iglesia, en todos los sentidos, es lo más importante. Por eso, cuando usted no sepa algo, pregunte. Cuando usted quiera crecer en un ministerio, pida que se le apoye. Cuando usted entienda que hay algunas capacidades en las que debería ser instruido o habilidades, hable a sus líderes, busque cursos, pregunte, pero crezca para que haya orden en la iglesia. Yo creo que cada cristiano, cada miembro de la iglesia debería de aspirar de manera excelsa en dar lo mejor de sí mismo de cara a lo que es el servicio en la iglesia. Porque si tu servicio es excelente, la iglesia de Cristo tendrá una muy buena imagen. Pero si tu servicio es defectuoso e incorrecto, pues entonces así se va a ver la iglesia de Cristo. Desde afuera, el que viene a visitar, cuando no ve orden, cuando no ve las cosas correctas, pues entonces así lo juzga todo. Por eso, mi mensaje para todos ustedes que me escuchan hoy, amen la enseñanza. Siéntense a aprender orden, enseñanza, cómo deberían de funcionar las cosas. Hay gente que, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en eso, porque es un tema bien profundo. Miren, vamos a la parte final de todo esto. Entonces, ¿qué quiero culminar con esto? Se hace necesario que hayan maestros que instruyan a la iglesia en disciplina y orden. En disciplina y orden. Eso es muy importante. Distorsiones modernas del ministerio quíntuple. ¿Cuáles son esas distorsiones? Ministerios que se autoproclaman sin fruto ni respaldo. Por ejemplo, por ahí salió fulano. ¿Quién lo ungió? ¿Quién sabe? Sabrá Dios. Él salió por ahí, dijo que es pastor, se unió, abrió una iglesia o abrió un grupo y se está predicando el evangelio de Jesús. Se está predicando el evangelio de Jesús. Claro que sí. Gana el reino. Claro que sí.
Pero ¿hay orden? No, hay un desorden total. De hecho, es algo que yo decía hace un tiempo. Hoy en día se habla de crecimiento porque tenemos muchas iglesias, pero realmente lo que nosotros tenemos el día de hoy es un fiasco total. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que dividen las iglesias. Entonces eso no es crecimiento. Eso es, bueno, no voy a decir la palabra. Entonces, cuando sucede esto, personas que no tienen el llamado o que probablemente lo tengan, pero salen a hacer lo que hacen fuera del tiempo, fuera del orden establecido, entonces en vez de hacer bien, hacen un caos en su sociedad. ¿Por qué? Porque el evangelio sufre por esto. Entonces, y estas son las cosas que muchas veces el orgullo de ciertas personas que hacen estas cosas no pueden ver. Simplemente entienden que tienen un ministerio o tienen un talento y que ellos lo pueden hacer porque simplemente pueden. Y punto. La mayoría de estos lo hacen por orgullo, lo hacen por diferencias con sus líderes, otros simplemente tienen algo que quieren probar. En fin, tantas cosas. Y en el peor de los casos, hay personas que tienen experiencias supuestamente espirituales y se atreven a decir que Dios le habló cuando ni siquiera entienden el ministerio profético. Señores, es tan poderoso el ministerio profético, es tan profundo entender la profecía, que Dios, el Espíritu Santo, le revela a Pedro y le dice, mira, le enseña, mata y come. Le está hablando de Cornelio, de los gentiles. Y cuando él va, en vez de hablar la palabra del Espíritu de Dios, empieza a hablarles de cultura y le dice, mire, ustedes saben que nosotros no nos reunimos. Y el Espíritu Santo tiene que intervenir. Le cayó la boca a Pedro y empezó a hablar él, porque ni Pedro entendió lo que le estaba hablando Dios. Estuvo 3 años con Jesús. Para el momento en el libro de los Hechos no se sabe cuántos años de ministerio tenía. Y hasta el mismo Pedro falló en la interpretación divina. Vemos a Samuel. Oiga esto, sacerdote, profeta experimentado. Sacerdote, profeta y juez. Un hombre escogido por Dios desde el vientre, entregado. Cuando viene el Espíritu de Dios y le dice, ve a casa de Isaí y úngeme un profeta, sus ojos lo engañaron. Estoy hablando de un hombre no que operaba en el ministerio profético, perdón, en el don profético, sino que era profeta de ministerio. Este también se equivocó, como muchísimos otros. Imagínese usted estos nuevos iluminados que tienen una visión y se las interpreta no se sabe quién, y ya ellos dicen que el Señor los llamó y les habló. Imagínese usted eso. No tienen una cabeza, no tienen un apóstol, no tienen un pastor, no tienen nada. Simplemente avanzan. Vuelvo y les digo, esto no es una crítica, simplemente es parte del contexto. ¿Cómo debería operar el orden de los ministerios? Si nos salimos del orden, lo que tenemos es eso, un desorden. Vamos claro. Y eso no solamente sucede con el pastor. Tenemos que hablar del profeta, porque en los tiempos bíblicos habían escuelas proféticas. Y los profetas de turno eran los que daban el visto bueno a los profetas surgientes. Usted nunca vio un profeta que se autoproclamó profeta si el profeta anterior no lo legitimaba. Siempre sucedía así. Hay alguien que legitima tu profecía. Hoy en día tenemos tantos profetas que no se sabe de dónde vienen y no hay escuelas proféticas, muy pocas. Porque lo que deseamos no es verdaderamente
escuchar a Dios y guiar al pueblo. Lo que queremos es views y lo que queremos es estar en la palestra y ser parte de las personas más famosas. Algo detestable cuando el ser famoso es lo que guía un ministerio profético, pastoral, apostólico o en cualquiera de sus dimensiones. Algo despreciable, porque no debería ser el norte, pero lamentablemente lo es. Entonces, para el profeta hay escuelas proféticas con maestros que le enseñan la vía del profeta y tiene años de preparación y de orden. Pero hoy en día todo el mundo es profeta. Desde que usted se sueña algo, bien tiene una visión, ya es profeta. Ya Dios me mostró, somos profetas, todo el mundo es profeta. Pero bueno, falta de colaboración, rivalidad entre funciones que deberían complementarse. Ahí está. Hoy en día, ¿por qué hay esta rivalidad? Porque el propósito no es el crecimiento del cuerpo de Cristo, sino el crecimiento de mi ministerio, de mi persona, de mi nombre. Y por eso yo voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque dañe a un par de personas por ahí, ya ellos se sanarán. Señores, les digo algo, para pena mía, me he sentado con personas que detestan el evangelio por malas acciones de algunos evangélicos, pastores, líderes y profetas. O profetas, ¿no? Entre comillas. Entonces, estas son las cosas que suceden. Iglesias pastorales desequilibradas, mucha nutrición, poca misión o gobierno. Entonces, todas estas son cosas que suceden cuando los 5 ministerios no están alineados. Y la alineación tiene que ver con la obediencia. Miren, cuando no hay obediencia, el ministerio no funciona. Cuando no hay obediencia, los ministerios no funcionan para nada. No se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de obedecer a sus líderes porque ellos tienen la visión específica de qué es lo que el Señor les ha mostrado, apoyarles, avanzar, no ser una piedra de tropiezo, no vivir cuestionando todo lo que ellos hacen, cuando lo hacen, porque lo hacen. Claro está, ojo con esto, no creo en los líderes o pastores que son todólogos, que lo saben todo. Yo creo que el pastor no lo sabe todo, o el líder no lo sabe todo. De hecho, el líder sabio se sienta a escuchar el consejo de las personas que están a su lado. Pero hay un momento que el que está a su lado tiene que aprender a obedecer. Y el problema es que estos no obedecen. Cuando entienden que no es así, que no les gusta o no quieren, pues hacen lo que ellos quieren. Y lo que hacen entonces traen división. Porque en una casa tiene que haber solo una visión. Solo una visión. Y algo importante, el que no aprende a obedecer jamás podrá ser un buen líder. Por ejemplo, en mi caso personal, muchísimas cosas he conversado con mi pastor y en algunas ocasiones tengo una visión diferente. Pero aún así, yo le digo, pastor, lo que usted diga, usted el que sabe, yo estoy aquí para hacer lo que usted diga. Vamos a avanzar. ¿Vamos a hacer evangelismo así? Sí. ¿Vamos a invitar a este pastor y no a este? Pues vamos a hacerlo así. No hay problema. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque donde hay dos visiones, automáticamente hay una división. Entonces, para usted ser líder, tiene que aprender a ser seguidor. Si usted no aprende a seguir, jamás podrá ser un buen líder. Eso es muy importante. No son cargos piramidales, sino funciones colaborativas. O sea, esto no es un asunto de un gremio mío
sino que debemos de colaborar. El pastor con el evangelista con el apóstol con el profeta con el maestro. Somos uno. Y si se rompe la cadena, el ministerio, el reino sufre. De hecho, le voy a decir algo. Esa es la razón por la que el cuerpo de Cristo hoy sangra. Porque en algunas ocasiones no hay colaboración, no hay comunión, no hay unión, no hay afinidad. Si el cuerpo de Cristo entendiera esto, fuera brutal lo que nosotros experimentáramos como iglesia. El evangelismo dinámico y la transformación social que se estuviese ejecutando el día de hoy fuese todavía más potente de lo que ya está haciendo. Digo más porque el evangelio, señores, incluso en las redes sociales, más del 50% del contenido que se está produciendo para las redes sociales, vamos a decir, quizás no más del 50%, pero por lo menos el 40%. Lo digo porque puedo ver lo que está pasando en el mundo. Es cristiano, sobre todo en el mundo latinoamericano. Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, sobre todo. Hay una gran cantidad de contenido cristiano, de fe, que se está produciendo. Al punto que las grandes emisoras y canales toman en cuenta a un cristiano o a un pastor para ser parte de su equipo. Fíjese que hace unos años lo que se tomaba en cuenta, con mucho respeto, lo voy a decir esto, y con mucha deferencia, era una persona que tuviese algún tipo de ideología LGTB, llámese transexual, o de estas vertientes. Pero hoy en día se tienen en los programas más importantes personas de fe. Entonces, esto es algo importante. Ahora bien, si la iglesia se uniera y hubiera afinidad entre los ministerios y hubiese guía, entonces las cosas funcionarán diferente. A alta escala y a pequeña escala. En iglesias magnas como en las iglesias sencillas. El ministerio quíntuple no reemplaza a la iglesia local, la fortalece. ¿Qué quiere decir? Los 5 ministerios vienen para fortalecer la iglesia. Las señales de una iglesia bajo un ministerio quíntuple maduro. O sea, vamos a ver qué se manifiesta en una iglesia que ha entendido los 5 ministerios y que opera dentro de esos 5 ministerios en afinidad. Lo primero es que hay unidad. La unidad en el vínculo de la paz y del amor. Escuche esto. Unidad en el vínculo de la paz y del amor. Eso es lo primero. Y diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo entiendo que a mí Dios no me ha dado el don de lengua, pero de repente sí se lo dio a la hermana Sonia, o se lo dio a la hermana Clara, o a la hermana Guadalupe. A mí Dios no me ha dado interpretación de lengua, pero de repente se lo dio a Brian. A mí no me dio la predicación, pero se la dio a Adolfo. Somos diversidad y aprendemos a amarnos con nuestras diferencias ministeriales y a comprendernos, a unirnos y a avanzar. No a criticarnos, no a destruirnos, sino, si usted ve que alguien tiene el ministerio de la predicación, cuando predique, no diga, wow, qué feo predica fulano. Vaya y dígale, hermano, hable con el pastor y dígale que le enseñe los códigos de la predicación para que usted pueda predicar correctamente. En amor. Si usted ve que una hermana habla en lenguas y no lo hace en el orden que la palabra de Dios lo establece, no la critique.
vaya donde ella y dígale, hermana, es hermoso que el Espíritu de Dios te unja con el don de lengua, pero hay un orden para el don de lengua. Vamos a hacerlo en ese orden, como la palabra de Dios lo establece, para que las cosas puedan funcionar. Si hay un hermano que opera, qué sé yo, en administración, pero está haciendo las cosas de una forma incorrecta, no vamos a criticar al hermano que está en administración. Vamos a acercarnos al hermano y a decirle cuál es la fórmula correcta. Y nosotros, que nos están corrigiendo en amor, no nos enojemos, sino que aceptemos la corrección en orden, en amor, porque tiene que haber ambas. Tiene que haber el tacto y el amor para dar el consejo, y el tacto y el amor para recibirlo, para andar en unidad y diversidad, comprendiendo el ministerio de todo. Hay diferentes dones porque somos un cuerpo. Unos son el ojo, otros son el pie, otro es la uña, otro es la boca, otro, y así sucesivamente, como lo establece Corintios, 1 Corintios 12:12. Otra cosa que se manifiesta en una iglesia donde el ministerio quíntuple se manifiesta es madurez doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que el manual doctrinal de la iglesia local se maneja al dedillo de parte de cada uno de los miembros de la iglesia local. El manual doctrinal de la iglesia local se maneja al dedillo de parte de cada uno de los miembros de la iglesia local. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos afinados en una visión, en un propósito. Evita ser llevado por todo viento de doctrina. Esta es otra cosa. Tantas doctrinas, tantas cosas que hay. Imagínense, la gente, donde suena un pote, allí quieren ir. Donde suena un asunto, ahí van a estar. Donde esto, excelente. Se puede escuchar, se puede ver, pero también hay que tener discernimiento y saber que debemos de alimentarnos de una fuente. ¿Por qué alimentarnos de una fuente? Porque imagínense que yo voy hoy a la hermana Sonia y la hermana Sonia me prepara un jugo hermoso, bueno, que es un morisoñando, que hace espectacular, algo divino, que Dios la usa haciendo eso, algo lindo, hermoso. Y después de eso, yo me voy a los 10 minutos donde el hermano Brian, y allí él me da unos quipes, pero a los 10 minutos viene pasando la hermana Clara y me dice, pastor, mire un sándwich. Después viene la hermana Guadalupe y me dice, pastor, mire, hay unos camarones, venga. Y luego viene uno y me dice, hay majarete, venga. Y yo empiezo a comer. Al cabo de un rato, van a tener un asunto fuerte conmigo. ¿Por qué? Porque estoy comiendo demasiado cosas. Y la gente no aprende, no entiende esto. Cree que es un juego. Señores, sobre todo, les digo algo. Miren, la movilización del cuerpo, todos hacen la obra, no solo los líderes. Esta es una parte importante. Esta es una parte importante porque el 80% del cuerpo de Cristo cree, o cree no, vamos a decirlo de otra manera, el 20% hace el 80% del trabajo y lleva el 80% de la carga, cuando no debe de ser así. Esa es responsabilidad del liderazgo, esa es responsabilidad de fulano, esa es responsabilidad de mengano. Yo no. Todos debemos de participar. Todos debemos de llevar las cargas del cuerpo de Cristo, juntos, unánimes. Entonces, cuando una iglesia ha crecido dentro de la visión del ministerio quíntuple, entiende esto a cabalidad y no delega funciones, sino que las cumple. No está suponiendo
que fulano o mengano, no, yo estoy aquí, yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Venga, vamos a hacerlo. Relevancia y expansión. La iglesia se mueve, crece y transforma la sociedad. Mire, para que eso pueda suceder, y se los digo claro, tiene que haber una iglesia local que ya está transformada. Si la iglesia local no está transformada, no puede transformar su sociedad. Si la iglesia local no está afinada con la visión, jamás va a trascender. Si la iglesia local no conoce los principios doctrinales y la visión principal y trabaja en consecuencia, jamás va a transformar su sociedad. Y ese es el secreto de por qué muchas iglesias a veces no crecen. ¿Por qué? Porque se entretienen dentro de un círculo vicioso dentro de ellos mismos. Y no acaban de entender que hay cosas que no son importantes a las que les estamos dando importancia y no nos estamos nutriendo. Entonces, cuando la iglesia local es transformada, tiene la capacidad de transformar su barrio, su ciudad y su país. Hasta que eso no suceda, no habrá transformación hacia afuera. Tiene que haber primero hacia adentro. Siempre. Así funciona. Y no puede funcionar de otra manera. ¿Cómo discernir tu función dentro del cuerpo de Cristo? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo yo sé para qué Dios me tiene aquí, en esta iglesia? Ahora, ¿qué yo debo de hacer para que la visión y el propósito divino pueda avanzar? ¿Qué carga espiritual te pesa más? ¿Qué significa eso? ¿Dónde yo entiendo que debo de apoyar? Algunos en los niños, otros en la adoración, otros llevando un vaso, otros cooperando para la Dorcas o el kilo de amor o como usted le quiera llamar, otros saliendo a predicar, a evangelizar, otros promocionando las actividades, qué sé yo. Pero hay un peso en tu corazón que el Señor ha puesto. ¿Qué más? ¿Qué dones se manifiestan espontáneamente en ti? Hay muchos. Hay don de servicio. Son dones. Personas que tienen un don de servicio. No solamente es pararse a predicar o a cantar. Hay personas que aman cantar, que aman adorar, pero Dios no le dio la voz para eso. Agarre, párese en la puerta. Cuando la gente llegue, salúdelo con amor. Cuando usted vea la basura, no espere que otro lo limpie. Hágalo usted. Muévase. Don de servicio, don de gente, salude a la gente. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Siéntese ahí. ¿Qué quiere? Agua. Le traemos hasta el banco central que usted quiera. Está activo. Hay otras personas que no tienen el don de servicio, pero pueden traducir a otro idioma o pueden administrar una área. Pueden administrar la cocina, pueden administrar las finanzas, pueden administrar el local, pueden administrar la limpieza. Tienen don de profecía, pues entonces se instruyen en el don profético. Pastor, ¿cómo yo entiendo mis sueños? ¿Cómo yo entiendo qué es una visión profética? ¿Cómo entiendo el sueño profético? ¿Qué es una visión cerrada? ¿Qué es una visión abierta? ¿Cuántas horas debería de orar un profeta? ¿Cuándo Dios desea manifestarse? ¿Cómo entiendo el Espíritu? Bueno, usted tiene el don de profecía, pues póngase a aprender sobre eso, porque si usted se siente que Dios le habla, entonces a mí me parece que hay mucha gente que entiende que son profetas dentro de la iglesia y tienen 15 años dentro de la iglesia y no saben cuáles son las 5 palabras que utiliza la Biblia para referirse al concepto de profeta. Usted le pregunta cuáles son los perfiles proféticos, no te pueden decir. ¿Cuáles son qué sé yo? ¿Qué es una profecía de ultimátum? ¿Qué es una profecía generacional? No te puedo decir. Vive vagando en su pensamiento y no se sienta a aprender.
Siéntese a aprender qué es lo que usted tiene, qué es lo que Dios lo ha llamado. Que lo mío es el pastorado. Pues vamos a darle seminario de pastorado para que usted aprenda, sepa cuál es el carácter del pastor, que el pastor primero es, antes de ser, su testimonio, de esas cosas. Ve, que yo tengo don de discernimiento, sí, pero usted se sentó. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender. ¿Cómo yo puedo discernir para qué estoy y hacerlo bien? Defina cuál es su don y profesionalícese en eso. Que usted sea un perito, que usted sea un profesional con excelencia manejando ese don. Profecía, sanidades, ciencia, visión, qué sé yo, ministeriales, cualquier cosa. Que yo soy evangelista. Bueno, pues vamos a trabajar con usted en eso, en evangelismo. ¿Qué voz reconoce en tu interior cuando oras por la iglesia? Eso es importante. ¿Qué el Señor pone en tu corazón hacer por la iglesia? ¿Qué viene a tu mente? Oración de activación ministerial. Bueno. Entonces, creo que hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Quiero saber si hay preguntas.